Tú, sí, tú, el hombre que lo ha intentado, ha trabajado, ha esperado, has leído los libros, has acariciado el sueño, se ha susurrado a sí mismo que algún día cambiará, pero aún así, el cambio no ha llegado. Te lo digo ahora, el problema no está en tu deseo, ni en tu esfuerzo, está en tu falta de dominio sobre tu propia mente. Existe un ritual diario de no más de 5 minutos que ha creado más millonarios que la fortuna, la oportunidad o el talento. No es complicado y por eso la mayoría lo ignora, pero en su sencillez reside su supremacía. Este hábito entrena tu subconsciente, alinea tus días con tu objetivo principal definido y reconstruye tu identidad desde dentro hacia afuera. Si escuchas hasta el final de este mensaje, te irás no ya a la deriva, sino dirigiendo. Ya no te preguntarás cómo se elevan los hombres, sino que te convertirás en el tipo de hombre que lo hace. El hombre en el que deseas convertirte ya está dentro de ti, pero debe ser entrenado. Y así es como empiezas. La tragedia de la mayoría de los hombres es que esperan un momento de brillantez, un gran acontecimiento, un destello de luz, una ruptura de los cielos, para transformar su condición. Pero la verdad, conocida por todo hombre verdaderamente grande, es mucho menos glamurosa e infinitamente más poderosa. Los hombres se construyen a diario, no de repente. No en ráfagas, sino en la repetición. No por fortuna, sino por ritual. El hombre que admiras, en el que deseas convertirte, no se esculpió en un momento decisivo, sino que se forjó, día a día, con los hábitos que repitió en soledad. Existe una práctica tan sencilla y tan a menudo desestimada que ha pasado desapercibida para quienes creen que el éxito solo llega a través de la acción y la fuerza. Se trata del ritual diario de 5 minutos, un momento sagrado en el que la mente se instruye, la identidad se elige y todo el ser se alinea. Este hábito consiste en decir en voz alta el objetivo principal definido, no como un deseo, sino como una orden. Debe hacerse con emoción, con certeza y con el pleno compromiso de la imaginación. No se trata simplemente de leer palabras, sino de declarar la realidad. No es pedir a la vida que te dé algo, sino ordenar a tu alma que se haga merecedora de ello. La mayoría de los hombres fracasan porque buscan resultados antes de construir su identidad. Trabajan sin cesar en tareas, sin preguntarse nunca, ¿en quién debo convertirme para merecer este resultado? Sus palabras son vagas, sus pensamientos son dispersos, y la imagen que tienen de sí mismos sigue vinculada al hombre que fueron, no al hombre que aspiran a ser. Confunden la ambición con la intención, y así su poder se filtra por todas las rendijas de la duda. Pero los hombres que se elevaron por encima de lo ordinario conocían este secreto. Andrew Carnegie, mucho antes de convertirse en el magnate del acero, practicaba la disciplina mental de repasar cada día su objetivo principal definido. No se limitaba a pensar en la riqueza, sino que se veía a sí mismo como el tipo de hombre a través del cual debe fluir la gran riqueza. Entrenó su imaginación, instruyó a su subconsciente y, como resultado, cada decisión que tomaba se hacía eco de esa claridad interna. Su fortuna no era producto de la casualidad, sino el resultado inevitable del refuerzo de su identidad. Henry Ford también era un hombre de disciplina mental. Antes de que sus fábricas resonaran con el ruido de las máquinas, las recorría mentalmente. Visualizaba su disposición, las cadenas de montaje, la forma en que revolucionarían la industria. Dijo en voz alta la identidad del hombre que lo haría, y así, cuando llegaban los retos, y llegaban a menudo, él ya estaba entrenado. No reaccionaba. Volvía a una visión que ya había arraigado en él. Debes entenderlo. Tu identidad no es fija, es programable. Pero debes ser tú quien la programe. Y si no la controlas a diario, el mundo, sus dudas, sus retrasos, sus distracciones, lo hará por ti. Ese es el propósito de este hábito. Recordarte a ti mismo en quién te estás convirtiendo, hasta que ya no lo olvides.
Estas afirmaciones no son mentiras, son órdenes en formación. Cada día, cuando se pronuncian con emoción y convicción, no solo resuenan, sino que se graban. Esculpen en su subconsciente una nueva norma, un nuevo papel, una nueva postura. Y día a día, el hombre que las repite empieza a actuar de forma diferente, no porque lo esté forzando, sino porque se ha convertido en algo natural. Permíteme darte ahora 5 afirmaciones basadas en la identidad para que las repitas cada día, en voz alta, con fuerza y con toda tu convicción. Soy el tipo de hombre que no espera, construye. Hablo con la voz de la certeza y actúo antes de sentirme preparado. Cada día me acerco más a mi objetivo principal definido. Ya no voy a la deriva, dirijo. El hombre en el que me estoy convirtiendo guía cada elección que hago. Dilo, háblalos, grítalas si es necesario, pero no las susurres con dudas en la garganta, porque estas palabras, cuando están cargadas de emoción, se convierten en el guión por el que se desarrollará tu vida. Recuerda, ningún rey ha gobernado nunca sin antes declarar quién era. Tú no eres diferente. Este hábito, este ritual de 5 minutos, no es opcional para el hombre serio. Es sagrado. Y es la base sobre la que descansará todo lo demás. Constrúyase a sí mismo diariamente, o constrúyete por accidente. La elección es suya. El hombre medio cree que controla su mente. Se imagina que la lógica, la voluntad y las ráfagas fugaces de inspiración guían sus acciones. Pero esto es un malentendido fatal. No es la mente consciente la que determina el destino, sino el subconsciente, y el subconsciente no responde a la lógica. No responde solo a la emoción, ni siquiera responde a la verdad, responde a la repetición. La mente subconsciente es un sirviente fiel, pero como todos los sirvientes, servirá a quien le dé las órdenes más consistentes. Si ese amo es usted, su objetivo principal, definido, sus afirmaciones, su identidad visualizada, entonces se convierte en el aliado más poderoso que un hombre puede poseer. Pero si ese amo es la voz del miedo, los murmullos de fracasos pasados o las opiniones casuales de hombres a la deriva, entonces tu subconsciente les obedecerá con la misma obediencia. Por eso tantos hombres, aunque inteligentes y dotados, no alcanzan la grandeza. No se rigen por principios, sino por la programación del pasado. Su subconsciente ha sido entrenado, sí, pero entrenado por el instructor equivocado. Obedece al recuerdo del fracaso, no al mandato de la visión. Obedece al humor del día, no a la decisión del destino. Entienda esto. Su subconsciente no discrimina, no juzga sus afirmaciones como verdaderas o falsas. Simplemente acepta lo que se repite. Es como un suelo rico. Cultivará veneno tan fácilmente como medicina. Y así, si no estás plantando lo que deseas cosechar, está garantizado que cosecharás malas hierbas. Aquí es donde la práctica de la autosugestión, repetición diaria, hablada y emocional, no se convierte en una herramienta, sino en una ley. Es la ley perdida de la maestría. Y aunque se ha mencionado, estudiado e imitado, rara vez se obedece de la forma en que se supone que debe ser. No como un truco de psicología, sino como una instrucción diaria a la parte más profunda de tu ser. Debe pronunciar en voz alta, cada día, palabras que ordenen a su subconsciente obedecer su visión. No debe suplicar el cambio, debe declararlo. Y debe repetir estas declaraciones con tanta frecuencia y con tanta carga emocional que su subconsciente empiece a aceptarlas como una realidad. Esa es la verdadera definición de la fe. No una creencia ciega, sino una certeza interior entrenada. Thomas Edison lo sabía bien. No esperó a ver resultados para creer en ellos. Creyó con tanta fuerza, con tanta imaginación, que su mente se vio obligada a poner los medios. Su subconsciente no cuestionó, obedeció. No fue solo el filamento lo que creó la luz, sino la decisión de no aceptar la oscuridad. Su mente había recibido una orden, y el siervo la cumplió.
Este también debe ser tu camino. Debes entrenar tu mente para no considerar alternativas, para no entretener distracciones, sino para obedecer una única orden. Me estoy convirtiendo en el hombre que he decidido ser. Sin discusiones, sin explicaciones, solo repetición. El hombre moderno fracasa aquí, porque desea la novedad. Cree que siempre debe sentirse inspirado. Pero la inspiración es la recompensa, no el requisito. El requisito es la disciplina, diaria, deliberada y definitiva. Debes recordarle a tu subconsciente quién eres, hasta que deje de cuestionarte, hasta que comience a instruirte con ideas, planes e impulsos que se alineen con la identidad que has declarado. Permíteme darte 5 afirmaciones para que las pronuncies en voz alta cada mañana y cada noche. No son palabras ociosas, son órdenes para el siervo interior. Si las pronuncias con emoción, con certeza y sin concesiones, tu subconsciente empezará a obedecer. Soy el tipo de hombre cuya mente obedece a su visión. Yo no pido el cambio, lo declaro. Mi subconsciente construye lo que yo repito. Solo planto poder en el jardín de mi mente. La duda no tiene voz en mi fuero interno. Estas palabras deben pronunciarse en voz alta. No basta con susurrarlas. Leer en silencio no moverá montañas. Habla como quien ordena, no como quien espera. Y no esperes una transformación inmediata. El siervo debe ser entrenado, pero una vez entrenado, te servirá con una lealtad que desafía la imaginación. Te dará ideas por la noche. Te incitará a la acción sin miedo. Rechazará las distracciones en su nombre. Moverá recursos, atraerá personas y reordenará tus emociones. No porque el mundo haya cambiado, sino porque has entrenado a tu interior. Recuerda, el mundo no responde a tus deseos, responde a tu creencia interior, y esa creencia se crea a través de la sugestión repetida. Tú eres el arquitecto de tu subconsciente. Constrúyelo deliberadamente. Constrúyalo a diario. Constrúyelo con declaraciones, no con dudas. Hay un error común que cometen los hombres que tropiezan con el principio de la autosugestión. Descubren la idea de que las palabras repetidas modelan el destino, y sin embargo, tratan esas palabras como símbolos sin vida. Dicen sus afirmaciones sin poder, sin presencia, sin calor. Las susurran con una voz que apenas se eleva por encima de la respiración, sin urgencia, sin convicción. Mueven los labios pero no el corazón, y luego se preguntan por qué nada se mueve en su mundo. Permítanme hablar claro. Recitar una frase sin sentirla es pereza espiritual. Es el acto de un hombre que espera una transformación sin participación. Tus palabras no solo deben ser dichas, deben ser cargadas. Deben llevar tal voltaje emocional que el subconsciente no tenga más remedio que recibir el mensaje y empezar a actuar en consecuencia. Si las palabras que pronuncias cada día son secas, mecánicas y rancias, no esperes que tu mundo interior se incendie. El subconsciente no responde al ruido vacío, responde a la emoción. La emoción es el puente entre la sugestión consciente y la instrucción subconsciente. Es la llama que enciende la repetición. Puedes decir las palabras, soy el tipo de hombre que dirige su destino, 1000 veces. Pero si las dices sin sentirlas, si las dices mientras dudas, bostezas, o te desplazas por otros pensamientos, entonces es como si no hubieras dicho nada. Las palabras deben arder. Consideremos a Abraham Lincoln, un hombre de profundas convicciones internas. Mucho antes de que se preservara la Unión, antes de que se erigiera en Gettysburg o quedara grabado en el mármol, dio vida a la unidad de una nación dividida. Practicaba sus discursos no para el público, sino para su propia alma. En privado, a puerta cerrada, caminaba y hablaba en voz alta, declarando la paz, el propósito y la unión, no como un informe de hechos, sino como una declaración de certeza futura. Sabía que antes de poder liderar una nación, debía convencer a lo más profundo de sí mismo de que la unidad no solo era posible, sino inevitable. ¿Qué hacía Lincoln en esos momentos de soledad?
Estaba sugestionando emocionalmente. No estaba informando al mundo. Estaba transformando el mundo interior. Y como cargó su voz de creencia, de emoción, de una visión profundamente arraigada, sus palabras acabaron por conmover a millones de personas. Esta es la tarea que tienes ante ti. Hablar no como un hombre que recita, sino como un hombre que declara. Debes recitar tus afirmaciones como si dieras una orden al universo. Háblalas como si tu vida dependiera de ellas, porque así es. No las pronuncies como deseos, sino como los términos de tu contrato con el destino. Si las murmura con vacilación, el subconsciente supondrá que no estás seguro, pero si hablas con audacia, con fuego, con la intensidad emocional de un hombre que conoce su futuro, entonces el subconsciente responderá con un movimiento inmediato. Ahora, permíteme enseñarte una sencilla técnica de 3 pasos para emocionalizar tus afirmaciones. Un método para garantizar que tu práctica no sea fría y débil, sino caliente y sagrada. Primer paso. Respira y mantente en identidad. Antes de decir una palabra, respira hondo. Mantente erguido. Siente la presencia del hombre en el que te estás convirtiendo. No hables como tu yo actual. Habla como el hombre de que está al otro lado de la montaña. Conviértete en él, aunque solo sea por un momento. Deja que él llene tu postura, tu pecho, tu tono. Segundo paso. Elija una afirmación y sienta su verdad. No se apresure a hacer una lista. Elija una sola frase. Soy el tipo de hombre que lidera con poder y propósito. Cierre los ojos, imagíneselo. Sienta cómo sería si ya fuera verdad. Deja que tu columna vertebral responda. Deje que su respiración se haga más profunda. Siente el orgullo, la quietud, la fuerza. Cuando la emoción comience a agitarse, háblala en voz alta. Paso 3. Repita con emoción creciente. Repita la frase una y otra vez, cada vez con más seguridad. Levante la voz si es necesario. Utiliza tus manos, tu respiración, todo tu cuerpo. Deja que las palabras resuenen, no solo en la habitación, sino en tu alma. Dilo hasta que te lo creas. Dilo hasta que te conviertas en ello. Esto no es teatral, es transformador. El hombre que no puede dominar su propia voz no puede dominar su propia vida. Si sus afirmaciones son débiles, sus resultados serán aún más débiles. Pero si sus afirmaciones tienen el tono de una profecía, sus resultados comenzarán a elevarse a la par. Permítanme ofrecerles ahora algunas afirmaciones. Dígalas como yo las digo, no como sugerencias, sino como declaraciones. Deja que sean el fuego que queme tus dudas y encienda tu determinación interior. Soy el tipo de hombre cuya voz transmite la verdad. Hablo como el hombre en el que pretendo convertirme. Mis palabras no son ruido, son instrucción. Lo que digo con emoción, lo hago sin demora. Yo declaro ahora, y la realidad se doblega a mi voz. No las leas, háblalos, hágalos suyos, emociónelas. Deje que su subconsciente sepa, sin disculparse, que usted es el nuevo amo. Y deja que ese maestro hable con poder, diariamente. El hábito debe ser emocional. No hay poder sin sentimiento, y no hay transformación sin fuego. Todos los hombres de la Tierra practican ya un ritual de 5 minutos. Puede que no lo llame así, y puede que no sea consciente de ello, pero está ahí. Ocurre cuando se levanta y permite que el mundo le sugiera sus pensamientos antes de ordenarlos. Ocurre cuando se mira al espejo y repite lo que no le gusta de sí mismo. Ocurre cuando murmura quejas de camino al trabajo, cuando suspira con dudas, cuando murmura, nunca nada me sale bien. Eso también es repetición. Eso también es autosugestión. Y así, amigo mío, es como la mayoría de los hombres pierden la guerra antes de que empiece el día. En Outwitting the Devil, revelé una terrible verdad que pocos están dispuestos a afrontar. La repetición no es buena ni mala, es neutral. Es un servidor. Obedece a quien le da instrucciones. El subconsciente no puede distinguir entre una orden deliberada y un eco habitual.
Y aquí reside la gran trampa del hombre a la deriva. Cree que no está dando forma a nada porque no está haciendo nada. Pero en realidad lo está haciendo todo. Está permitiendo que fuerzas externas escriban su código interno. No está inactivo, simplemente reacciona. Esta es la voz más astuta del diablo, la repetición sin dirección. Te llega en forma de frases ociosas. ¿Y si fracaso? No puedo hacerlo. Esto siempre me pasa a mí. Estas afirmaciones, aunque pronunciadas casualmente, se convierten en ley interna. Pasan desapercibidas por la mente consciente y echan raíces en el suelo subconsciente. Y como cualquier semilla, crecen. El diablo no grita, susurra. Y sus susurros vienen en ciclos, en frases, al ritmo de la deriva. Si tú no escribes el guión de tu mente, el diablo lo hará. Utilizará tu propia voz para sembrar la duda. Utilizará tus propios recuerdos para recrear tus fracasos. Y lo hará tan suavemente, tan sutilmente, que creerás que eres tú. Pero no eres tú. Es ritmo hipnótico. Es una repetición sin propósito. Es una repetición gobernada por el miedo. Pero escúchame, puedes interrumpir ese ritmo. Puedes tomar el volante, coger la pluma y ordenar la dirección de tus pensamientos. La mente no discute con la repetición. No pregunta si tus palabras son reales. Obedece a lo que se dice más a menudo y con más emoción. Si dices soy fuerte 10 veces con convicción y soy débil 100 veces con apatía, tu mente creerá lo segundo. No es la verdad la que gobierna la mente, es la repetición. Elbert Hubbard comprendió este principio con gran precisión. Empezaba cada día no con la reacción, sino con la creación. Antes de que el mundo pudiera decirle quién era, él se lo decía primero. Escribía cada mañana, formando no solo ensayos, sino valores. Declaraba la identidad, el propósito y el tono del día. Y con este acto diario, evitaba la deriva. Se negó a dejar que el diablo hablara primero. Llenó el espacio de silencio con intención y, al hacerlo, alineó toda su vida. Así que te pregunto, ¿qué repites cada mañana? ¿Qué palabras llenan el aire antes de que tus pies toquen el suelo? Porque esa es tu verdadera religión. Esa es tu verdadera oración. No lo que crees cuando las cosas van bien, sino lo que repites cuando nadie te ve. Si tu ritual es el miedo, la queja, la culpa o el retraso, entonces debes saber esto. El diablo está al volante, y tú ya no eres el amo. Pero esto puede cambiar, y cambia hoy. Debes sustituir la deriva del diablo por la dirección divina. Debes despertar con palabras que se alineen con tu objetivo principal definido, y debes hablarlas en voz alta, no con fuerza, sino con fe. Estas palabras se convierten en tu armadura espiritual, tu brújula mental, tu código interno. Si tú no diriges la repetición, otro lo hará. Hagámoslo ahora. Di estas afirmaciones con aliento en el pecho y fuego en la voz. No las susurres, decláralas. Dígalas como un hombre que está reclamando su propia alma de la pasividad. Soy el tipo de hombre que ordena la dirección de su mente. Mis pensamientos me obedecen porque yo les doy ley. Yo no voy a la deriva, yo decido. Hablo lo que llego a ser, y llego a ser lo que hablo. El ritmo que repito es el ritmo del poder, el propósito y la presencia. No hay terreno neutral en el campo de batalla de la mente. O eres un comandante o eres un cautivo. O le das forma al ritmo o el ritmo te da forma a ti. Todos los días te programas a ti mismo, por diseño o por defecto. Hoy, haz el cambio. Hoy, dejas de permitir que el diablo susurre primero. Hoy, reemplazas la repetición inconsciente por la declaración consciente. Y a partir de hoy, repites con dirección. Ningún hombre nace con identidad. Nace con un potencial en bruto, indefinido y flexible. Pero lo que llega a ser es el resultado de lo que repite. Y lo que repite comienza con lo que declara. Yo soy no es solo una afirmación de hecho. Es una orden,
un decreto emitido a la mente subconsciente. Es el modelo a partir del cual toman forma tus acciones y tus hábitos. La mayoría de los hombres dicen «yo soy» como una confesión de debilidad. Pocos lo pronuncian como una instrucción para llegar a ser. El hábito del que hablamos, el ritual de los 5 minutos, es en esencia la construcción deliberada de la identidad. No se trata de un enunciado casual de objetivos, ni de una charla de ánimo a medias. Es el ritual diario y sagrado de convertirse en un hombre a propósito. Las palabras que declaras con «yo soy» dan forma no solo a tus pensamientos, sino al mundo que te rodea, porque el mundo no responde al hombre que deseas ser, sino al hombre con el que te identificas sistemáticamente. Cuando dices «soy disciplinado», la mente empieza a reorganizarse para cumplir esa expectativa. Cuando dices «soy un líder», el cerebro ajusta tu postura, tu tono y tu respuesta ante la adversidad. No son fantasías, son planos escritos en tu subconsciente, un sistema más poderoso que la voluntad bruta. El hombre que dice «estoy concentrado», cada día se concentra. El hombre que dice «no puedo concentrarme», se convierte en lo que cree. La identidad no se elige en el momento de la acción, se construye mucho antes, a través de la construcción verbal diaria. Charles Schwab, mucho antes de comandar ejércitos de hombres y millones de dólares, hablaba como un líder. Se burlaban de él los viejos siderúrgicos, hombres con hollín en la piel y orgullo en su cinismo. Pero Schwab tenía una confianza que no se basaba en las circunstancias, sino en la fe. Se llamó a sí mismo constructor incluso antes de haber construido. Se declaró líder antes de que nadie le siguiera. Comprendió que la identidad no se ganaba esperando la aprobación del mundo, sino que se instauraba hablándola. Por eso te digo, si no declaras quién eres cada día, fuerzas ajenas a ti te pondrán una etiqueta. Te llamarán vago, mediocre, vagabundo, no porque lo seas, sino porque no has declarado otra cosa. Cargarás con los nombres que te han legado los viejos fracasos, las voces de los que dudan, los recuerdos de la derrota. Esas voces no son más fuertes que la tuya, solo se vuelven poderosas cuando la tuya calla. Para combatir esto, debes practicar lo que yo llamo declaración de identidad, un sencillo ritual diario de decir en voz alta 5 verdades del hombre en el que te estás convirtiendo. Deben comenzar con «soy el tipo de hombre que», y deben pronunciarse con convicción, no con consideración. No preguntes si son verdad. Haz que lo sean pronunciándolas hasta que lo sean. Esto no es engaño, es creación. No estás mintiendo, estás guiando. He aquí 5 declaraciones que debes recitar cada día, no con timidez, sino con fuerza, hasta que tus huesos las recuerden. Soy el tipo de hombre que acaba lo que empieza. Soy el tipo de hombre que actúa por propósito, no por estado de ánimo. Soy el tipo de hombre que cumple su palabra, especialmente consigo mismo. Soy el tipo de hombre que habla de su futuro en el presente. Soy el tipo de hombre que construye la identidad sobre la verdad, la repetición y el fuego. No dejes pasar un día sin repetir estas u otras parecidas de tu propia elección. Escríbelas, háblalas, llévalas en el bolsillo si es necesario, dilas por la mañana cuando el mundo está en silencio, dilas antes de dormir, cuando tus pensamientos resuenan con más fuerza, que se conviertan en tu escudo y tu espada contra la deriva, la duda y la derrota. Porque el hombre que repite lo que es, se convierte en ello. Y una vez que te conviertes en él, el mundo debe responder, no porque crea, sino porque tú lo haces. La identidad no se otorga, se reclama, se forja y se refuerza. Y nadie puede arrebatártela a menos que dejes la puerta abierta a través del silencio. El hombre que deseas ser está esperando. Ponlo en movimiento. El hábito de la afirmación, por poderoso que sea, queda incompleto sin el acompañamiento de la visualización. Las palabras por sí solas pueden agitar la mente, sí, pero para dominar el subconsciente,
Para entrenarlo plena y profundamente, también hay que ver el resultado como si ya fuera real. La visualización no es fantasía, es preparación. No es evasión, es construcción. Cada edificio, cada invento, cada revolución, comenzó primero en las cámaras invisibles de la mente antes de tocar la mano o la tierra. Afirmar sin ver es como sembrar la semilla en la piedra. Puede ser verdad, pero no puede echar raíces. La mente crea en dos fases. La primera es el pensamiento. La segunda es la forma. Y el puente entre estos dos reinos, la fuerza que convierte lo invisible en tangible, es la imaginación guiada por la repetición. No solo debes decir, soy rico, sino ver al hombre en el que te conviertes en la riqueza. Cómo camina, cómo habla, cómo trata a los demás, cómo se sienta en silencio y ordena sus pensamientos. Si dices, soy un líder, pero te ves a ti mismo tímido e inseguro, tu afirmación está dividida, y el subconsciente obedece a la visión más fuerte, no a la voz más alta. Esta es la razón por la que la mayoría de los hombres nunca superan su posición actual. Hablan de grandeza mientras imaginan el fracaso. Escriben metas elevadas en sus diarios, pero en su interior se ven a sí mismos tropezando. Esperan ser fuertes, pero imaginan ser débiles. Y así su subconsciente, confundido, no construye una torre, sino una prisión. La disciplina de la visualización es el antídoto. Es el acto diario de ver como si ya fuera, no porque te engañes a ti mismo, sino porque eliges darle a la mente un nuevo modelo a partir del cual operar. Henry Ford, en los primeros tiempos en que el mundo se burlaba de su visión, se retiraba a habitaciones silenciosas y veía el trazado completo de sus fábricas. No esperó la aprobación, no pidió planos, vio la maquinaria, las líneas, los trabajadores y el producto mucho antes de que el acero tocara el suelo. Cuando otros solo veían el barro y la pérdida, Ford veía cadenas de montaje y automóviles. Su mente conservó la imagen hasta que el mundo se vio obligado a producirla. Esa es la naturaleza de la visión. Se convierte en una exigencia, no en un deseo. Entiéndelo. Si no construyes deliberadamente la imagen de tu futuro yo, el mundo te ofrecerá la suya. Y la imagen que te ofrecen siempre es más pequeña, más tímida y empapada de miedo. Te dirán, sé realista. Te dirán, no esperes demasiado. Pero no es su voz la que tiene poder, es la tuya. Lo que elijas ensayar interiormente se convertirá en tu verdad exterior. El hombre que ve la pobreza, incluso mientras habla de riqueza, sigue siendo pobre. Pero el hombre que ve riqueza, incluso en los días de carencia, está preparando el terreno para que llegue la riqueza. Para entrenar este hábito, cada día debe ver sus afirmaciones mientras las pronuncia. Cuando diga, estoy centrado, no se limite a oír las palabras. Véase a sí mismo en pleno control de su día. Cuando digas, soy el tipo de hombre que construye su destino, mírate a ti mismo caminando con claridad, tomando decisiones audaces, manteniéndote firme en tu propósito. Imagínatelo como si fuera la escena de una película en la que tú eres a la vez actor y director. Dirige tu propia mente, o será dirigida por otros. Aquí tienes 5 afirmaciones basadas en la visualización para empezar cada día con claridad y mando. Veo al hombre en el que me estoy convirtiendo y lo saludo a diario en el espejo. Camino como si la visión ya se hubiera cumplido. Mis actos coinciden con la imagen que mantengo. No hay división. Soy el arquitecto de mi mente y construyo solo aquello en lo que deseo vivir. Mi futuro ya está formado en el pensamiento. Ahora me preparo para recibirlo en la forma. No son líneas para susurrar. Son declaraciones para hablar con la imagen, con toda la imaginación. Siéntelas, véalas, respíralas. Cuando cierres los ojos, el mundo que veas ya no debería ser el pasado. Ni siquiera debe ser el presente. Debe ser la identidad que estás instalando. Y cuanto más vívidamente la veas, más rápido arraigará en tu ser.
Debes entender que no intentas convencer al mundo, ni siquiera intentas convencer a tu mente lógica. Estás entrenando las partes más profundas de ti mismo, el motor interior que no discute, sino que obedece. Este motor no se entrena con pruebas, sino con una visión repetida con convicción, y una vez entrenado, empezará a actuar en tu nombre. Atraerá a personas, acontecimientos y decisiones que coincidan con la imagen que le has dado. Habla. Versión a linear. El hábito ya no son 5 minutos de palabras, sino 5 minutos de visión. Y tan seguro como que sale el sol, el hombre que ve su futuro con claridad caminará un día dentro de él. La hora no es tu enemiga, es tu sierva, siempre que la entrenes adecuadamente. El hombre que se levanta y empieza el día con un ritual no solo evita el caos, sino que domina el tiempo. La mayoría de los hombres se quejan de no tener suficientes horas, cuando en realidad nunca han dominado ni siquiera 5 minutos de su propio pensamiento. Viven a la deriva, no porque el día esté en su contra, sino porque comienzan el día sin autoridad. Son zarandeados por las circunstancias, mientras que el constructor, el que mantiene su mañana sagrada, entra en el mundo como un hombre que ya tiene el control. Que quede claro, este hábito no tiene que ver con el número de minutos. No se trata de marcar una casilla o de cumplir una tarea. Se trata del espíritu con el que empiezas. Si puedes tomarte 5 minutos, solo 5, y asumirlos con tal intensidad, con tal certeza, con tal claridad de propósito, descubrirás que el resto del día no puede sino plegarse al patrón que le has trazado. No estás programando el éxito, lo estás programando. No estás empezando el día, estás instalando la identidad. No estás calentando motores, sino dando órdenes al propio tiempo. Abraham Lincoln, aunque cargado con el peso de una unión fracturada, tenía por costumbre levantarse antes de que la luz rompiera el horizonte. No lo hacía solo por eficacia, sino para preparar su espíritu. Antes de enfrentarse a la oposición, antes de responder a las críticas, antes de entrar en el fuego de la decisión, se sentaba en quietud interior, recitando pensamientos, organizando convicciones, forjándose de nuevo a sí mismo. Sabía que un hombre que se ordena pronto no se verá sacudido por presiones tardías. El ritual no era decorativo, sino fundamental. Por eso no hay que tomarse a la ligera el hábito de los 5 minutos. Puede que ahora lo consideres pequeño, pero también lo es el timón de un gran barco, y sin embargo, determina el rumbo de toda la nave. Cada mañana que pronuncias tus afirmaciones con poder, que visualizas tu identidad, que vuelves a reclamar tu objetivo principal definitivo, estás sentando las bases para las horas siguientes. Sin este ritual, el tren de tu día no tiene dirección. Se mueve, sí, pero se mueve en bucles, nunca con un propósito. No repites para creer, no, repites para convertirte. ¿Entiendes la diferencia? Creer es un punto de entrada, convertirse es un compromiso. Para convertirte en el hombre del que hablas, debes ensayar sus pensamientos hasta que sean tuyos. Debes sentir su disciplina, como si ya te quemara en la sangre. Debes dominar su postura, su tono, sus decisiones, no una vez, sino todos los días, hasta que la distinción entre tu antiguo yo y tu identidad actual sea imposible de discernir. No hay atajo, no hay ninguna técnica oculta más allá de la que ya tienes en tus manos. Decide qué tipo de hombre deseas ser y repítelo en la existencia cada mañana hasta que ya no te parezca extraño, sino familiar. Repetición con emoción, visualización con creencia, declaración con postura. Estas son las claves. Esto no es poesía, es programación. El ritual de 5 minutos no es cuestión de velocidad, sino de precisión. No te apresuras a pronunciar las palabras, sino que las inscribes en las tablas de tu ser interior. Entiende esto. El tiempo obedecerá al hombre que obedece a su ritual. El hombre que habla con claridad cada mañana no pierde horas en indecisiones. El hombre que visualiza su objetivo antes del desayuno no pierde el día persiguiendo distracciones.
El hombre que afirma su identidad al amanecer no se deja tentar por la mediocridad al mediodía. Está preparado, está sellado, ya está alineado. Ese es el poder de la maestría de 5 minutos, no su duración, sino su autoridad. Repite estas afirmaciones como ancla al comienzo de cada día. Ordeno mi mañana, por lo tanto, ordeno mi vida. 5 minutos de claridad me conceden 24 horas de poder. Soy el tipo de hombre que empieza cada día con una dirección. Domino el tiempo dominándome a mí mismo. Mi ritual es sagrado. Prepara al mundo para responder a mi voluntad. No las digas como bromas, sino como verdades ya formadas. Que no salgan de tus labios sin convicción. Siente cada palabra como si fuera una orden al tiempo mismo, y el tiempo responderá. Comienza con intención, y el día te seguirá. La deriva comienza cuando un hombre se olvida de construir. La disciplina comienza cuando un hombre decide construir, aunque sea durante 5 minutos. Que este sea tu credo diario. Si gano los 5 primeros minutos, no necesito ganar el resto. Ya serán míos. La duda no es una fuerza contra la que luchar. No es una bestia que se pueda matar en la arena de la lógica. Es mucho más astuta que eso. La duda no lucha, susurra, espera, sugiere, se esconde bajo tus mejores pensamientos y habla cuando estás solo. Y la verdad, amigo mío, es que la duda sobrevive, no porque sea poderosa, sino porque aún no has elegido serlo. El enemigo no está en tus circunstancias, ni en tus oportunidades, y rara vez en tu oposición. El enemigo, la mayoría de las veces, vive dentro de tu propia decisión incompleta. Por eso tu ritual diario es sagrado. No se trata simplemente de empezar el día, sino de acabar con el debate. Un hombre que comienza su mañana con un propósito, emoción y repetición, no está discutiendo con su antiguo yo, lo está reemplazando. No puedes permitirte repetir la identidad del hombre que duda. Hay que expulsar a ese hombre, hablarle, sustituirlo por uno que sepa. No se negocia con la duda. No hay que esperar a que se vaya. La matas de hambre alimentando la certeza. Entiendan esto. La mayoría de los hombres pierden no porque sean débiles, sino porque son inseguros. Van a la deriva porque no se han anclado. Dudan porque no han pronunciado el mandato de lo que son. Y ningún hombre va a la deriva a causa de una poderosa tormenta, sino a causa de 1000 pequeñas pausas, en las que se permitió que la duda permaneciera sin ser cuestionada. La duda nunca muere por la evidencia, muere por dominación. Este es el poder del hábito diario. No es un ejercicio de motivación, no es mera autoconversación, no son ilusiones, es el entrenamiento de tu ejército espiritual, la disciplina de tu mundo interior, hasta que ya no haya lugar para la voz del tal vez. Debes convertirte, a través de la repetición, en el tipo de hombre cuya convicción es tan fuerte, tan constante, tan inquebrantable, que ni el propio miedo se atreve a hablar en su presencia. Andrew Carnegie no empezó con confianza. Se burlaron de él, dudaron, le apartaron. Pero aprendió que si se levantaba cada mañana y se recordaba a sí mismo en quién se estaba convirtiendo, el mundo acabaría dándole la razón. No tenía tiempo para quizás. No toleraba el quizás. No dudaba. Empezaba cada día con la convicción de que su nombre daría forma a una industria, y luego lo hizo, no por suerte, ni por aprobación, sino mediante la declaración constante de finalidad. La finalidad construye, la indecisión decae. Tú debes hacer lo mismo. El hábito es tu herramienta. Cuando te levantas, no estás despertando el cuerpo, estás despertando al hombre interior. Estás despertando al hombre que liderará. Estás ordenando al hombre que conquistará. La duda no se acalla quedándose quieto. Se silencia cuando el hombre interior se convierte en autoridad cada día. Permíteme recordarte que no estás tratando de creer en tus afirmaciones, las estás instalando. Y si lo haces con intensidad, con disciplina sagrada,
descubrirás que la duda no puede permanecer donde se ha declarado la certeza. Descubrirás que, incluso en los momentos difíciles, el eco de tu identidad matutina volverá y te mantendrá erguido. Tus emociones pueden flaquear, tu estado de ánimo puede decaer, pero si tu identidad está entrenada, si ha sido construida a través de la repetición, no te desmoronarás, porque ya no eres un hombre que escucha las dudas, eres un hombre que la anula. Repite estas declaraciones de certeza inquebrantable no con la esperanza de que se hagan realidad, sino con la decisión de que ya lo son. Soy el tipo de hombre que dice palabras definitivas, no tentativas. No pido permiso para estar seguro, lo ordeno. No negocio con la duda, la acallo levantándome. Cada día empiezo de nuevo, con una claridad demasiado fuerte para la confusión. Mi mente sigue mis órdenes, no mis vacilaciones. No se trata solo de declaraciones, son herramientas, son cinceles que dan forma a tu subconsciente. Dígalas en voz alta, repítelas con fuerza, que tu voz sea más fuerte que tu historia, que tu certeza sea mayor que tu evidencia. Así es como vivían los grandes hombres, no porque supieran siempre el resultado, sino porque hablaban como si lo supieran. Sabían que la duda es un mentiroso que no puede vivir en presencia de un hombre que decide. Así que empieza de nuevo mañana. Vuelve a empezar cada día. Deja que las primeras palabras que salgan de tu boca sean certeza, y observa lo rápido que tu mundo empieza a conformarse. No porque las circunstancias hayan cambiado, sino porque tú lo has hecho. Y una vez que cambias, una vez que sustituyes al hombre interior del quizá por el hombre del debe, el mundo ya no puede ignorarte. Debe responder ante el hombre que decidió. Deja que esta verdad se grabe en tu mañana. La duda no muere cuando encuentro la respuesta, sino cuando me convierto en el hombre que ya no hace la pregunta equivocada. No estás aquí para preguntarte si funcionará. Estás aquí para convertirte en el que hace que funcione. Debes comprender esta verdad ahora y aferrarte a ella como a una armadura. Si quieres ascender, debes estar dispuesto a parecer tonto antes de parecer formidable. El comienzo de toda gran transformación contiene torpeza, incomodidad y ridículo. Siempre ha sido así. El hombre que entrena su mente mediante rituales sagrados, que pronuncia afirmaciones en voz alta mientras otros aún duermen, que escribe su objetivo principal definido cuando otros hojean los periódicos y murmuran quejas, ese hombre parecerá loco al ojo común, y precisamente por eso debe continuar. La mayoría de los hombres nunca llegan a ser lo que están destinados a ser porque están esclavizados por los ojos de los demás. Temen ser vistos intentándolo. Temen la vergüenza de la repetición temprana, la incomodidad de ser diferentes. Eligen el silencio no por sabiduría, sino por miedo a que alguien les vea convertirse. Esta es la primera cadena que hay que romper. Tu ritual no es para el aplauso del mundo, no es para que lo aprueben, no es para compartirlo. Tu afirmación diaria no es una representación, es un juramento privado, un contrato espiritual entre quién eres y en quién te estás convirtiendo. Cuando hablas de tu identidad en voz alta, no hablas con la gente, hablas con la eternidad, a lo invisible, a la mente subconsciente que espera que lo que digas vaya en serio. Y puede que el mundo se ría. Pero déjalos. Se reían de Thomas Edison en las salas. Se burlaban de sus 1000 fracasos. Se burlaban de la idea de que la luz pudiera capturarse en vidrio. Sin embargo, ¿qué hizo? Construyó un laboratorio en silencio. Probó en silencio. Y cuando por fin lo consiguió, el mismo mundo que se burló de él no pudo vivir sin el fruto de su repetición. Esta es la ley. Quien repite en privado, un día será obedecido en público. Esta es tu advertencia y tu invitación. Si buscas ser admirado antes de estar establecido, nunca durarás. El hábito debe practicarse en el espacio sagrado. Debe haber un lugar al que vayas, a diario, a entrenar tu mente, a repetir tu voto, a convertirte en el hombre antes incluso
de que el mundo conozca su nombre. Este lugar no necesita ser grandioso. Puede ser un rincón, un espejo, una habitación tranquila, pero debe ser sagrado, no porque otros lo veneren, sino porque tú lo haces. Que se rían. El mundo no sabe cómo responder a un hombre con disciplina espiritual. El hombre común se burla de lo que no entiende. Pero el mundo nunca ha construido una estatua para el burlón. Lo construyen para el hombre del que se rieron y siguió adelante. Si no puedes tolerar que te malinterpreten al principio, no estás preparado para que te respeten al final. Deja que tu hábito se santifique. Levántate cada mañana y repite tu identidad en voz alta, no con actuación, sino con poder. Di tus afirmaciones no para que te vean, sino para que te transformen. Deja que tu voz entrene tu mundo interior hasta que el mundo exterior tenga que ponerse al día. Y cuando por fin te pregunten cómo lo hiciste, sonreirás. Recordarás la risa, las dudas, las mañanas tranquilas, y lo sabrás. Así es como se construyen los destinos. Repite estas afirmaciones con fuego silencioso, no para aparentar, sino para el alma. Soy el tipo de hombre que construye en silencio. Que se rían, yo les sobreviviré. Mi consulta es privada, mis resultados no lo serán. Mantente firme. Deja que el hábito te refine. Ignora el ruido. Deja que el mundo te observe mientras te elevas sin aplausos, te conviertes sin aprobación y conquistas sin compromiso. El hombre que puede ser ridiculizado sin retroceder es el hombre que un día será reverenciado sin cuestionarlo. No detenga el ritual cuando se sienta bien. Es entonces cuando la mayoría de los hombres pierden. Es entonces cuando los inexpertos declaran la victoria prematuramente, y el viejo yo regresa por la puerta trasera de la comodidad. La verdadera transformación no se produce cuando las palabras te excitan. Ocurre cuando las palabras te sostienen, cuando las pronuncias en la oscuridad, en el silencio, en la fatiga e incluso en la duda. Es en esos momentos cuando el subconsciente empieza a escuchar, no a tu pasión, sino a tu persistencia. El hombre que solo repite su propósito cuando se siente inspirado sigue siendo esclavo de la emoción. Y la emoción es un amo cruel. Sube y baja como la marea. Obedece al tiempo, a las noticias, a la opinión de los demás. Pero el hombre que construye su identidad a través del ritual conoce esta ley. La repetición no es para los días en que me siento fuerte, sino para los días en que me siento pequeño, porque es entonces cuando más la necesito. Tu hábito diario debe convertirse en un reflejo, debe volverse tan automático como la respiración, tan natural como el movimiento. Al principio lo haces por esfuerzo, más tarde lo haces por identidad. Al principio repites tus palabras para creértelas, luego las repites porque son lo que tú eres. La razón por la que la mayoría de los hombres fracasan no es porque carezcan de inteligencia, recursos o ambición. Es porque repiten las cosas equivocadas, repiten sus dudas, sus quejas, sus miedos. Dicen cosas como, no estoy preparado, es demasiado tarde, quizá algún día. Y dicen estas cosas no una vez, sino a diario, en voz baja, casualmente. Y sin saberlo, las instalan en su subconsciente como ladrillos en una pared. Y luego se preguntan por qué no pueden escapar de esa prisión. La han construido, palabra por palabra. Debes entender esto. La repetición es una herramienta, y como toda herramienta, puede construir o destruir. En lo que dices a diario, te conviertes con el tiempo. Lo que declaras por la mañana se convierte en la arquitectura de tu tarde. Lo que recitas con sentimiento se convierte en tu destino. Esto no es teoría, es ley. Andrew Carnegie no se convirtió en un hombre de industria por accidente. Repasaba sus objetivos cada día. Repitió su objetivo principal, definido hasta que dejó de ser un objetivo para convertirse en una orden. Entrenó a su mundo interior para que obedeciera a su intención, de modo que el mundo exterior acabara alineándose con él. Y tú debes hacer lo mismo. Empieza con 5 minutos. Habla en voz alta.
Habla claro, hable con emoción. Dígalo cuando se sienta poderoso. Dígalo cuando se sienta incómodo. Dígalo hasta que le parezca automático. Entonces, dígalo más. ¿Y si falta un día? Vuelva inmediatamente. No dejes que el sentimiento de culpa se convierta en tu nuevo ritual. Un día perdido es humano, pero 2 es una decisión. No decidas convertirte en el hombre que falta. Decide convertirte en el hombre que vuelve. El subconsciente no necesita perfección, necesita coherencia. Necesita el mensaje diario de que esto es lo que soy ahora, que no importa la tormenta, el horario, el estado de ánimo. Vuelvo al espejo, vuelvo a las palabras, vuelvo a mí mismo. Repítelos ahora, diariamente, hasta que hablen incluso cuando tú callas. Soy el tipo de hombre que nunca se salta el ritual. Hablo incluso cuando no me apetece. Mi identidad no depende de mi estado de ánimo, sino de mi repetición. 5 minutos al día construyen 50 años de dirección. Mis palabras son ladrillos, las pongo a diario, me construyo a mí mismo. Este es el momento en que el ritual se convierte en sagrado, no porque sea emocionante, sino porque es tuyo. No te detengas cuando funcione. Es entonces cuando debes continuar, porque el hombre en el que te estás convirtiendo no va a la deriva. Él decide, diariamente, sin permiso, sin demora, sin excusa, repetir, volver, reconstruir, hasta que sea reflejo, hasta que sea realidad, hasta que ya no seas un hombre que espera, sino un hombre que manda. Llega un momento en la vida de todo hombre en el que debe escribir su propio credo o dejarse gobernar por el de otro. El mundo está lleno de voces, profesores, críticos, desconocidos, medios de comunicación, familia. Cada uno tiene su idea de quién eres y en qué deberías convertirte, pero hasta que no lo declare por sí mismo, irá a la deriva entre creencias prestadas, tirado por cuerdas invisibles, sin caminar nunca con la certeza propia de un hombre con un propósito definido. Este ejercicio no es decorativo, es fundamental. Estás a punto de crear el marco de tu identidad y tu propósito, 2 cosas que ningún hombre puede permitirse dejar al azar. Esta es la argamasa de la mansión interior que estás construyendo. Debes dar forma a los ladrillos con precisión y colocarlos a diario. Comience escribiendo 5 declaraciones de identidad utilizando la frase: soy el tipo de hombre que... No escriba lo que desearía que fuera cierto. Escribe lo que debe ser verdad. No hables desde tu posición, sino desde tu objetivo. Cada frase debe declarar un rasgo del hombre en el que te estás convirtiendo. Ese hombre ya está dentro de ti, pero debe ser convocado cada día. Por ejemplo, soy el tipo de hombre que habla con claridad y actúa con firmeza. Soy el tipo de hombre que cumple su palabra, sobre todo cuando nadie está mirando. Soy el tipo de hombre que incorpora disciplina a cada hora de su día. Soy el tipo de hombre que acaba lo que empieza, tarde lo que tarde. Soy el tipo de hombre que se forja en silencio y lidera sin disculparse. A continuación, escribe 5 declaraciones de propósito utilizando la frase: mi propósito es. Que estas declaraciones sean tajantes, no sean vagas. Un propósito confuso crea un camino confuso. Sé específico, sé valiente y recuerda, el propósito no es un deseo, es una promesa. Por ejemplo, mi propósito es construir un legado que me sobreviva. Mi propósito es dominarme a mí mismo para poder guiar a los demás. Mi propósito es eliminar la deriva de mi vida y vivir con intención sagrada. Mi propósito es perseguir la riqueza, no para alardear, sino para financiar la libertad. Mi propósito es convertirme en el hombre que mi futura familia me agradecerá. Una vez escritas, lea las 10 afirmaciones en voz alta, cada mañana, durante los 30 días siguientes. Debe pronunciarlas como si estuviera declarando la ley en la sala del tribunal de su mente subconsciente. Dígalas con emoción, dígalas con presencia,
Dígalas como si su futuro dependiera de ello, porque así es. Colócalos donde los veas a diario, en su escritorio, en la cartera, en el espejo, en el coche. Que ningún día empiece sin recordarle a su mente quién es usted y qué está construyendo. Esto no es pensamiento positivo, es una programación precisa. La repetición, pronunciada en voz alta e impregnada de emoción, es el método más antiguo y eficaz de instalar una nueva identidad en el subconsciente. No subestimes este hábito, porque te lleve 5 minutos. La mayoría de los hombres pierden 50 años yendo a la deriva por la vida, sin decir ni una sola vez con claridad quiénes son y por qué se levantan cada día. Tú no serás ese hombre. Escribe tu credo, pronúncialo a diario, grábalo en tus mañanas, deja que arda en tu identidad hasta que ya no sea lo que dices, sino simplemente lo que eres. Llega un momento en el camino de todo hombre serio en el que debe apartar los ojos del tesoro que busca y mirarse directamente al espejo, no para ver lo que posee, sino para enfrentarse a aquello en lo que se ha convertido. Es en ese momento cuando la ilusión de los resultados como meta empieza a desmoronarse. Lo que queda es la verdad, que la riqueza, el reconocimiento y las recompensas son subproductos de la transformación. Son la prueba externa de que se ha producido un cambio interno, pero no son, y nunca lo fueron, el objetivo final. El verdadero premio es el hombre mismo. El hábito de 5 minutos que he puesto en tus manos no es un ritual para acumular baratijas, es el método por el que reconstruyes al hombre. Habla el tiempo suficiente, con claridad y repetición, y el eco en tu mente se convertirá en tu identidad. Practica con constancia, y el subconsciente, como un ciervo despertado de su letargo, empezará a obedecer tus indicaciones con silenciosa devoción. Pero que nadie se confunda. El hábito no pretende impresionar a los demás. No es una decoración. No es una pose para el aplauso del mundo. Es la fragua. Es la piedra de afilar donde el autodominio se afila, y el hombre indisciplinado se hace deliberado. La riqueza puede seguirte. El poder puede buscar tu firma. Pero si no te conviertes en el hombre digno de esas cosas, te destruirán. Los hombres que persiguen el oro sin fundamento a menudo se encuentran gobernados por la misma cosa que perseguían. Sus imperios se derrumban, no por las fuerzas del mercado, sino por su fragilidad interior. Por eso nunca hay que subestimar este hábito, este acto aparentemente sencillo de expresar la propia identidad en voz alta. Con esa declaración diaria, no solo se está programando la mente, te estás enseñando a ti mismo que eres digno de mando, que tus palabras importan, que tu propósito tiene autoridad y que tu destino no llegará por accidente, sino por autoría. Andrew Carnegie dijo una vez: «Mi fortuna no está en el acero, está en mi capacidad de mandarme a mí mismo». Esa afirmación debería estar grabada en el alma de todo hombre que aspire a la grandeza. No se refería al hierro, los ferrocarriles o el crecimiento industrial. Hablaba del hombre que se despierta antes de que otros se levanten. Habla con convicción mientras otros murmuran confundidos, y vive con un propósito mientras las masas esperan una dirección. El hombre que se domina a sí mismo, domina su mundo. Por eso debes volver al ritual cada día, no para los ojos del mundo, ni siquiera por los resultados inmediatos, sino para la construcción silenciosa e invisible del carácter, para la lenta elevación de la identidad, para la recalibración interior que transforma al tímido en decidido, al dubitativo en hacedor y al vagabundo en deliberado. Que resuene en tu mente esta verdad: los resultados son fugaces, pero el devenir es para siempre. Lo que ganas puede perderse, lo que construyes puede ser reemplazado algún día, pero aquello en lo que te conviertes, a través de la repetición, de la disciplina, del mandato diario, no te lo pueden arrebatar. Ningún hombre, ninguna economía, ningún acontecimiento puede robarte el poder interno que se forja con el pensamiento deliberado y constante. Así que levántate cada mañana,
Habla como alguien que se está convirtiendo. No mires al cielo en busca de señales. No busques el aplauso. En lugar de eso, declara tu identidad. Repite tu propósito. Da forma al hombre que no puede ser zarandeado. Deja que tu voz se convierta en ley para tu subconsciente y que tus acciones se alineen con ese decreto. Hazlo no una vez, ni durante una semana, sino hasta que se convierta en un reflejo, hasta que tu vida ya no requiera motivación, solo memoria, hasta que el hombre que te propusiste ser sea el hombre que se levanta cada mañana y no necesita que se lo recuerden. Simplemente es. Y así, os dejo con las afirmaciones finales de este viaje, no como estímulo, sino como encargo. Vivo a propósito. Ordeno a mi subconsciente. Me estoy convirtiendo en el hombre que nací para ser. Háblales, conviértete en ellos, vívelos, porque cuando un hombre puede mandarse a sí mismo, el mundo debe seguirle.